Buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a nuestra plataforma de YouTube, Jesucristo Restaura y Salva. Esta es una plataforma que nació en el corazón de Dios para suplir tu necesidad. Mi deseo es que el Señor siga derramando lluvia de bendiciones sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu familia. Y que el Señor añada bendición y vida eterna sobre cada uno de ustedes. Bendito sea su nombre para siempre. La porción de la palabra que estaremos leyendo en este día se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, versículo 17. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Repito, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. El Señor añada bendición a su palabra. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Pero ¿qué es Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para ti? Tú has escuchado muchas veces hablar de esa palabra, el Evangelio de Jesucristo. Siempre he escuchado esta palabra, los evangélicos. Alabado sea su nombre para siempre. Pero el Evangelio es las buenas nuevas. Las buenas nuevas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos trajo a este mundo. Cuando el Señor empezó su ministerio, Él dijo esta palabra: arrepentido, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentido, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero ¿por qué el reino de Dios se ha acercado a vosotros? Porque Jesús vino a anunciarnos las buenas nuevas. Jesús vino a anunciarnos el Evangelio que le fue entregado por el Padre a este mundo. Por eso vemos que en el día de su nacimiento, cuando Él nació, dice la palabra del Señor, que huestes espirituales, millares de ángeles, cantaban esta canción y pronunciaban esta palabra: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hijos de los hombres. Buena voluntad para con los hijos de los hombres. Jesús vino a anunciarnos los propósitos de Dios para con cada uno de nosotros. Jesús vino a anunciarnos las buenas nuevas, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos alcanzar salvación a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas, a través de la buena voluntad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros seamos salvos. Bendito sea su nombre para siempre. Porque Dios nos creó para que recibiésemos y heredemos bendición y vida eterna. Para eso hemos sido creados. No hemos sido creados para heredar muerte. No hemos sido creados para heredar el pecado. Bendito sea su nombre para siempre. Dios nos creó a nosotros para que viviéramos para siempre. Pero lamentablemente la muerte entró en el hombre. El pecado entró en el hombre a través del engaño de Satanás. A través de los engaños del enemigo.
cuyo propósito es que nosotros perdamos la vida eterna, esa vida que Dios nos dio para que vivásemos para siempre, esa vida que Dios nos dio para que vivamos para, como digamos nosotros, para toda una vida. Pero Satanás nos engañó al hombre, Satanás engañó a la mujer y perdimos aquello que Dios nos había otorgado, que era la vida. Pero Jesús nos la trajo de nuevo, Jesús nos la devuelve. A eso Él vino. Esas son las buenas nuevas, porque Él vino a buscar aquello que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? La vida que nosotros perdimos allí en el Edén, la vida que nosotros perdimos allí en el principio. Aleluya. Por eso Él dijo, yo he venido para darle vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy la vida. El que cree en mí, el que cree en mí, tiene la vida. El que cree en mí, tiene la vida eterna. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pero ¿cómo tú puedes obtener la vida? ¿Cómo tú puedes obtener la vida? Tú no puedes obtener la vida. Todos anhelamos, todos queremos vivir para siempre. Pero lamentablemente no podemos, porque perdimos eso. Cuando tú pierdes algo, ya no te pertenece. Cuando algo se te va de tu mano, que ya tú lo perdiste por derecho, ya a ti no te pertenece. Bendito sea su nombre para siempre. Pero Jesús, lo que nosotros perdimos, Él lo conquistó a través de su muerte. Él venció en la cruz del Calvario para devolvernos aquello que nosotros habíamos perdido, que era la vida eterna. Alabado sea su nombre para siempre. Por eso dice la palabra, al poder en su nombre, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por su fe vivirá. ¿Cómo tú te vas a justificar delante de Dios? ¿Cómo tú le demostrarás a Dios que tú tienes la vida? ¿Cómo tú le demostrarás a Dios que tú eres una persona justa? No puede. No puede. Un día tú tendrás que presentarte ante Dios. Un día tú tendrás que presentarte delante de tu Creador. Todos nos tenemos que presentar ante Él. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Y todos tendremos que dar cuenta. Porque Él es el juez de toda la tierra. Él es el juez. Al poder en su nombre. ¿Cómo tú te justificarás? ¿Cómo tú te justificarás delante de Dios? Siendo tú malo, siendo tú pecador. ¿Cómo tú, al que lo sabe todo, al que todo lo ve, al que te creó, al que sabe todas las cosas, antes de que suban a tu pensamiento ya Él las sabe? Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cómo tú te justificarás delante de Dios? No puede. Cuando tú eres culpable de un delito, cuando tú eres culpable de una falta que tú cometiste y te presentas delante de un juez, ¿cómo tú te justificas delante de un juez que tú eres inocente? No puede. Porque las evidencias están ahí. Las evidencias están ahí. Pero la palabra nos enseña que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esa justificación solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo
la podemos obtener. Esa justificación a través del Evangelio la podemos obtener. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y Él cargó los pecados tuyos y míos en su Hijo. Para así Él poder justificarte. Jesús estuvo dispuesto a venir a pagar el precio por ti y por mí. Para que tú no tengas que presentarte delante de Dios como culpable, sino como inocente. Porque cuando alguien paga por algo que tú hiciste, cuando alguien paga por algo que tú cometiste, ya tú no tienes que pagar nada. Si tú tienes una deuda con alguien y aparece un fiador, si tú tienes que pagarle a alguien y tú no puedes pagarle sabiendo que tú tienes esa deuda con esa persona, con ese banco, con ese prestamista, pero tú no tienes cómo saldar la deuda que está sobre ti, tú vas a perder. Tú vas a perder lo que tienes. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pero si aparece un fiador, si aparece una persona que se compadezca de ti, sea un amigo o cualquier otra persona que esté dispuesto a ayudarte y paga por ti, ya tú no tienes que pagar nada. Lo que era tuyo, te lo devolverán. La deuda que tú tenías, te la borrarán. Ya tú no tienes que pagar nada. Y eso fue lo que hizo Jesús. Ese es el Evangelio. Esa es la justificación de cada uno de nosotros, que Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Y esa es la justificación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú crees en nuestro Señor y Salvador, que vino y murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado, que Él vino a pagar esa deuda que tú y yo teníamos delante de los ojos de Dios, que Él vino a pagar esa deuda que tú tienes y que yo tengo, y que un día tendremos que dar cuenta por cada una de nuestras acciones, la cual tú sabes que has cometido y que yo he cometido. Si no encontramos un fiador, estamos condenados, estamos perdidos. Pero qué bueno es Dios, que sabiendo que nosotros estábamos perdidos, sabiendo que estábamos condenados, Él permitió que su Hijo viniera a este mundo a pagar el precio de tu deuda y de mi deuda. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Él pagó el precio. Él te saldó la deuda. Ya tú no le debes nada a Dios. Aunque todos pecamos, aunque somos pecadores, pero ya hubo uno que pagó por nuestro pecado. Es como un cheque en blanco. No importa lo que pase, no importa lo que suceda. Si tú te mantienes en fe, creyendo que Jesús pagó el precio, y que si peca te arrepientes, y que si falla vuelve y te levanta, Jesús te perdona. Ya Él te perdonó, ya Él lo hizo. Porque la fe es la que agrada a Dios. Y Él murió una vez y por todas. Ya no quedan más sacrificios por el pecado. Así que ya Jesús murió por tu pecado y por el pecado que tal vez tú vayas a cometer mañana o pasado mañana. Ya Él pagó por eso. Fue una cuenta saldada por lo que tú debí y por lo que tal vez vayas a deber más adelante.
Pero tú debes de vivir una vida santificada, una vida separada para Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Ya Él nos perdonó. No podemos volver atrás. No podemos volver a endeudarnos. Ya Él pagó tu deuda. Ya Él pagó por tu pecado. Mantente limpio, mantente puro, santificado, buscando a Dios cada día, porque su misericordia es nueva cada mañana. Bendito sea su nombre para siempre, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué fe? La fe es que tú debes de entender y reconocer que Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que nosotros somos pecadores y que un día tengamos que enfrentar a Dios. Y Dios tiene todas las evidencias. Dios tiene todas las evidencias, porque Él lo ve todo, Él lo escucha todo y lo sabe todo. No hay como tú te puedas defender. No hay. Pero qué bueno que tenemos un abogado, porque Jesús es nuestro abogado, el cual está a la diestra de Dios y intercede por nosotros, porque Él pagó el precio. Él pagó el precio. Esa es la buena nueva. Esa es la buena nueva del Evangelio de Jesucristo. Arrepentido, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Y quién es que se ha acercado a vosotros? Jesús. Jesús es el que te ofrece el Evangelio. Jesús es el que te ofrece la buena nueva para que tú procedas a un arrepentimiento, para que ya no sigas viviendo una vida sin propósito, una vida sin sentido, que te acuestas y te levantas y no sabes ni para dónde va ni para dónde viene, ni de dónde viene ni para dónde va. Eso es lo que hace Satanás. Te hace creer, come y bebe, que mañana te mueres y se acabó todo. Ese pensamiento, dice la palabra del Señor, es pecado. El que dice, hay que gozar, hay que comer, porque ahorita todo se acaba. Eso es pecado, dice la palabra del Señor. Pero eso es un pensamiento del enemigo, para que tú nunca busques de Dios. Para que nunca busques de Dios. Y tal vez tú dirías, pero ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Si yo no hago nada malo. Somos malos. Somos malos. Somos pecadores. ¿De qué tengo yo que arrepentirme? Si tú te dices esa palabra en ti mismo, tú estás haciendo a Dios mentiroso. Tú estás haciendo a Dios mentiroso, porque Dios es que dice, arrepentido. Arrepentido cada uno de vosotros, para que venga de parte del Señor tiempo de refrigerio. Alabado sea su nombre. Esas fueron las primeras palabras que Jesús dijo. Arrepentido, porque el reino de vosotros el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios, es decir, la buena voluntad, los buenos deseos de Dios para que tú seas salvo. Para que tú seas salvo. ¿Pero salvo de qué? De una condenación. Porque estamos endeudados. Estamos endeudados hasta la cabeza. Estamos tan endeudados que ya no encontremos qué hacer. Pero Dios envió a su Hijo para que pagara el precio por tu pecado, para que pagara el precio por tu deuda. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Si tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, ya tú no tienes que pagar nada. Porque Él lo pagó todo por ti y por mí. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Que nada se pierda. Cuando tú tienes una hipoteca y no tienes con qué pagar, la va a perder. La va a perder. Y tú no tienes ni yo tampoco cómo pagarle a Dios lo que nosotros hemos hecho. Tú y yo no tenemos cómo justificarle a Dios lo que nosotros hemos hecho. Cómo presentarnos ante Dios como inocentes.
como que no tenemos culpa ninguna. Tú no tienes ni yo tampoco. Si tú no tienes cómo pagar esa hipoteca, va a perder lo que tiene, que es tu vida y mi vida. También yo puedo perder la mía. Pero lo bueno es que Jesús pagó el precio. Él pagó tu hipoteca para que tú no pierdas lo que Dios te ha dado. ¿Y qué fue lo que Dios te dio? La vida. La vida. Y esa vida que nosotros perdimos, solo la podemos encontrar en Cristo Jesús. Porque Él es la vida eterna. Él es la vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y no te olvides que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y que en el Evangelio la justificación es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Cree que Jesús murió en la cruz del Calvario por tu pecado. Esa fe es la que te va a traer un arrepentimiento. Esa fe es la que te va a hacer reconocer que estamos mal y que estamos endeudados hasta la cabeza y que necesitamos un fiador que pague por nuestro pecado. Y ese fiador, ese intercesor, se llama Jesucristo, nuestro Señor y tu Señor, que pagó el precio por tu pecado. Porque esa fue la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Que Jesucristo viniera a este mundo a pagar el precio, a pagar la deuda tuya y la mía, para que tú no tengas que pagar nada. Pero debes de vivir una vida de arrepentimiento cada día, una vida de búsqueda, de consagración y de separación para Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que Dios tome en cuenta que tú escogiste un minuto, un poco de tu tiempo para escuchar este video. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que el Señor añada bendición y vida eterna a tu vida, a tu casa y a tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Porque la voluntad de Dios es que todos procedan a un arrepentimiento y que nadie se pierda, sino que todos obtengamos la vida eterna. Y esa vida solo está en Cristo, Señor nuestro. Dios te guarde, Dios te bendiga.